En este comunicado, Uber Colombia anuncia que a partir del próximo 1 de febrero Uber comunicó que dejará de funcionar a partir de las 0 horas del 1 de febrero de este año. 1 de febrero, así lo anunció esta empresa en un comunicado oficial que ya desató muchas reacciones en redes sociales. Colombia se convirtió en el primer país suramericano en cerrarle las puertas a la APP estadounidense Uber. Uber se va de Colombia, por lo menos esa es como la noticia. ¿Y qué pasa con eso? Pues no sabemos, o sea, precisamente porque estamos grabando en el momento del limbo, no tengo ni idea de si cuando la gente escuche esto Uber se habrá ido o si simplemente negociaron con el gobierno algo. En el momento en el que estamos grabando fue hace unos días que salió una noticia y quedan unos días para que se cumpla el famoso deadline en el que Uber dejaría de operar, que es el 31 de enero. Hay incertidumbre, estoy contigo en que nos toca ver, pero no solamente en hechos, sino también emocionalmente. La primera vez que yo escuché el rumor que Uber se va de Colombia, pensé, otra vez la burra al trigo. Sí, yo no les creí. ¿En serio? Sí, ha habido tanta amenaza. Yo ya había oído noticias que sonaban a el final de Uber. El gobierno colombiano, de hecho, le ha puesto varias sanciones a la empresa Uber. Hay una en particular que recuerdo que es de la Superintendencia de Transporte, que era más de 400 millones de pesos, porque Uber estaba haciendo publicidad y ellos le dijeron que no lo hiciera y Uber siguió haciéndola. Pero a pesar de esas multas millonarias, no se iba la aplicación, no pasaba nada, las consecuencias no estaban allí como en esta ocasión. Era raro porque se reconocía como una aplicación ilegal. Pagando multas y todo y diciendo, bueno, sí, actué mal, toma la plata. Pero al mismo tiempo como un servicio que ofrece la ciudad, algo estable. Sí, una estabilidad chueca, una estabilidad rara. Ajá. Pero mal que bien, yo no sentía que Uber se iba a ir. Y recuerdo que me tocó atender como unas chicas que venían de Estados Unidos, ni siquiera eran amigas mías ni nada, pero bueno, me metí ahí en un compromiso social. Y ellas me decían que les sorprendió mucho poder haber usado Uber en Bogotá porque ellas habían leído que era ilegal. Uh-huh. Y yo como, sí, ¿y qué? Y ellas, pues es que si es ilegal, ¿cómo así que la podemos usar? Uh-huh. Y yo, bueno, pues ese fue el equilibrio, esa fue la manera rara en la que Uber encontró que podía operar en Colombia, pero no se preocupan, pidan Uber con total tranquilidad. Es más, por favor, pidan Uber. Ajá. Entonces, claro, cuando apareció la noticia que esta superintendencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, había fallado, que Uber se tenía que ir de Colombia, pues no igual no sabía si creerles o no. Pero luego, para mí la prueba, Reina, fue entrar a Twitter, ver en la línea de tiempo de la cuenta de Uber Colombia, un tweet que dejaron fijo en la línea de tiempo donde se ve una foto, Uh-huh. el mapa característico de Uber en blanco y negro, un carrito, una línea negra de esas que marcan el trayecto, pero en esta imagen la línea negra se está yendo de Colombia por el norte y no aparece el destino. Y el tweet dice, nos vamos Colombia, ojalá volvamos pronto o algo similar. Sí. Y ya con un tweet oficial pensé, juepucha, es en serio. Y ahí entre paréntesis, ¿qué opinaste de ese tweet? Brillante. O sea, que si te hubieran tomado el segundito de hacer el diseño gráfico y poner una forma elegante de decir nos vamos, en lugar de un comunicado y ya. Pues es que yo leí los comunicados de prensa, o más bien el comunicado de prensa, y es muy árido. ¿El de quién? De Uber. Ajá. Es muy árido. Y no se siente que estén diciendo nada. Y luego me puse a explorar comunicados de prensa anteriores y realmente casi que hacen copy-paste en muchas frases. Esta comunicación del tweet me pareció súper refrescante, Santi, porque tiene los elementos de Uber, o sea, la imagen es claramente familiar, pero la linecita hacia afuera te está comunicando un mensaje nuevo y que es muy contundente. Este viaje es fuera del país. Y luego el texto es como auténtico y tiene emoción. Sí. Y para mí ver ese tweet fue un poquito triste. Yo no soy fanática de Uber, yo no andaría por el mundo promocionando la marca, pero sí reconozco que es un servicio que uso cotidianamente y que me parece que le da una viabilidad a Bogotá importante. Uh-huh. Y no me gustó esa noticia. No, a mí tampoco ni poquito. Uh-huh. O sea, yo estoy bravo. A mí tampoco me describiría como fan de Uber, pero sí me describiría como fan de muchas ideas que están en torno a Uber, como a este tema de la economía colaborativa que ya hemos discutido en otro episodio. Y yo uso muchísimo Uber y lo prefiero mucho por encima de los taxis, y la sensación frustrante, pues no solo que voy a perder algo de mi vida cotidiana, sino también de
que como país estamos, creo yo, afrontando el problema de la peor manera posible, de la forma tal vez más cobarde o menos interesante. Estoy un poco frustrado, entonces no solo estoy grabando este episodio contigo, sino que además estoy tratando de escribir un guión de Magic Markers a ver cómo si podemos hacer algo en esa conversación. ¿Qué sientes que estás haciendo? ¿Dándole sentido a un problema a la sociedad? Y como buscando una explicación que es difícil. ¿O te sientes como quien termina con el novio y trata de explicarse a sí mismo en qué falló la relación? Pues creo que ninguna de las dos, porque Ok. nosotros ya hicimos un video sobre Uber hace 5 años, que tiene unas cosas que lo hacen sentirse muy desactualizado. La más grave de todas es que en ese momento no existía UberX. Ya existía, pero apenas estaba consiguiendo los primeros usuarios. Yo recuerdo el año en que descargué la aplicación. Recuerdo que trabajaba en Magic Markers y de hecho mi foto de Uber es en esa oficina. Y lo que yo recuerdo claramente de Uber es que al principio era difícil de usar porque era este servicio especial y todas las carreras eran caras, pero de repente empezó a aparecer esta alternativa que era Uber con carros manejados por familias. Y yo me sentí muchísimo más tranquila que tomando taxi porque Bogotá es una ciudad donde coger taxis puede ser una experiencia muy harta. Y Uber sí apareció como una carta de salvación interesante. Obviamente, igual te estás subiendo en el carro de un desconocido, pero la sensación de tranquilidad que a mí me dio en mis 23 o 24 años, pues sí fue muy significativa para mí. ¿Pero a ti no te daba esa sensación el Uber Black? ¿O te parecía simplemente muy caro como Lo que para pasa es que probarlo? no lo podía pagar siempre, porque el Uber Black sí costaba fácilmente el doble que una carrera de taxi. Y pues yo todavía estaba en la universidad trabajando y todo, pero el bolsillo no me daba. Y cuando hablas de UberX como algo familiar, me causa curiosidad que utilices esa palabra. Es que yo siento que la mayoría de carros que me recogen son como de familias. O sea, ¿qué es el tipo de carro que uno compra para viajar en familia? ¿A eso te refieres? ¿Como el modelo de carro? Sí, digamos que la mayoría de las veces me toca un carro que siento que es el carro de la familia, manejado por el papá o manejado por el mamá. E incluso me ha tocado manejado por adolescentes que yo miro y es como, este carro es de tus papás. ¿Tú no has tenido esa sensación o no te has fijado? Supongo que sí la he tenido, pero no me fijo tanto. Otra cosa que a mí me pareció revelador de Uber es el hecho que tenga el GPS ahí integrado. Sobre todo en esa época usaba mucho Waze, ahora ya usa otras aplicaciones de navegación, pero las disputas con el taxi de por dónde coger a mí me desgastaban, sobre todo porque yo a veces quiero que los taxis que cojan las rutas que yo conozco, ni siquiera por eficiencia, sino por seguridad y por familiaridad. Como que yo no quiero que cojan una calle que no conozco, no me quiero sentir perdida. Y los taxistas muy frecuentemente quieren los recovecos y las calles que a ellos les interesan. Y si es un malandro, pues probablemente te va a llevar un hueco donde tú te sientas inofensiva. Y entonces Uber con su sistema de Waze me parecía primero más veloz y segundo más confiable para mí. Y lo último es que la población que maneja Uber sí es distinta a la población que maneja taxi. O sea, el tipo de personas dispuestas a manejar Uber son... Me ha tocado con gente súper joven, como de primeros años de universidad. Me ha tocado con muchas mujeres. Me ha tocado con gente que se nota que maneja casualmente. Y otra población que me ha tocado un montón son los oficinistas, que como a las 8 o 9 de la noche salen de la oficina y manejan ahí el Uber un par de horas. Y a mí eso me parece chévere. Pero cuando lo planteas así, me da curiosidad porque se siente como si estuvieras como lamboneándole un poquito a Uber, como presentándolos de una forma muy bonita, y no sé si lo que estás haciendo ahí es eso. ¿Sí me explico? Estoy hablando que yo por muchos años solo pedía Ubers a todas partes, porque encontré esas cosas que no encontraba en el mundo de los taxis. Luego empecé a coger Uber Black en una temporada, porque entonces ya tampoco me sentía segura en ciertos momentos en el UberX. Y luego volví a coger taxi porque paradójicamente me pareció que mejoró el servicio y entonces de repente pensé, bueno, con esta aplicación en especial llegan taxis muy correctos, como que la vara está alta y hay un punto donde igual no me quiero ir en el asiento de atrás, no en el de adelante. Que eso es algo frustrante porque la razón por la cual en Uber uno se tiene que ir en el carro, en el puesto de adelante. En Colombia Es porque les da miedo a los conductores que se vea que son un Uber. Entonces le piden a uno que se siente en el puesto del copiloto para que parezcamos dos amigos o familiares o lo que sea en un mismo carro. Yo estoy de acuerdo en que es incómodo, sobre todo cuando voy con alguien más, que yo me haga enfrente y la otra persona se haga atrás, se siente extraño.
y pues le impide a uno la posibilidad de conversar. Entonces dan ganas como de subirse a un taxi solo para poder charlar. Exacto. Pero es un poco doloroso porque la razón por la cual nos tenemos que dividir es para hacer el teatro de que no estamos en un Uber, y eso es solo por las amenazas que sienten los conductores de Uber, sobre todo de parte de los taxistas. Es que hubo un año o un mes donde los lincharon. Feo. Cuando dices lincharon, ¿a qué te refieres? Varios grupos de taxistas cogían a carros privados que tenían pasajeros en el asiento de atrás y los lincharon. Pero, de nuevo, cuando dices lincharos, ¿quiere decir los mataron a golpes? No, linchar de pegar, abuchear, cerrar. Linchar no es solamente matar, linchar es amotinarse alrededor de algo. Porque yo sí siento que los atacaron, pero por eso te preguntaba, porque para mí linchar es como lo mataron a patadas. Entonces, no, si quieres pongamos a Penélope. Bueno, pongamos a Penélope, a ver. Santiago tiene razón. Según el diccionario, linchar es, comillas, ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. No, sin duda hubo actos de violencia tremendos y ha habido en todo momento y han quemado carros de vehículos particulares. Pero fue un momento especial. Me gustaría, creo que logramos con Penélope buscar el año o buscar un clip de noticias, pero fue un momento especial donde hubo como unos linchamientos y entonces, no, es que ahora hay que irse adelante. Y ya en este punto han pasado los años y no se sube adelante porque pues ya así se quedó la costumbre. De nuevo, la palabra no es linchar, es agredir. Y no pude confirmar que hubo una época especialmente violenta con Uber en Colombia. Lo que sí es claro es que en UberX los humanos antes se sentaban atrás, y con el tiempo se volvió exigencia sentarse en el puesto del copiloto para evitar la atención tanto de policías como de taxistas. Ok, y más allá de la experiencia personal que tuviste tú y la que tuve yo, ¿cómo ves la conversación de país sobre Uber y las nuevas tecnologías y demás? Pues fíjate que en lo que yo estaba diciendo creo que hay un poco de conversación de país. Ajá. Porque la primera vez que llega Uber son estos Uber blancos que son más costosos que los taxis. Luego en un periodo posterior Uber empieza a tener carros particulares trabajando en su aplicación y esto se populariza. Y en esa misma experiencia personal se ve que en una etapa posterior de Uber ya tenemos un montón de carros manejando y gente que se acostumbró a vivir con esa herramienta en sus vidas. Tanto para trabajar, hay 88,000 conductores registrados, como para abordar el servicio. Uber habla de 2 millones de usuarios. Y esa anécdota que yo te preguntaba cuándo fue la primera vez o te acuerdas cuando descargaste la aplicación, es porque yo creo que nuestras experiencias personales hablan de cómo nos acostumbramos a vivir con esta aplicación en nuestras vidas. Y pienso que Colombia también se acostumbró a tener a Uber en distintas ciudades. Entonces, Santi, ¿cuál es la tensión, cuál es la molestia que ha habido en estos 6 años con Uber? Pues yo creo que la principal es que Uber constituye un tipo de competencia desleal, que es el término técnico, porque ellos no se están ciñendo a las mismas reglas que los taxis. Entonces, pues sí, en la lista de cosas que constituyen competencia desleal está, por ejemplo, robarse la marca del otro, difundir información falsa, hacer carteles. Hay cosas en el mundo de la competencia de las empresas que uno no debería poder hacer. Bajar los precios yéndose a pérdidas. Creo que hay un elemento de esos ahí, no lo tengo ahorita el nombre en la cabeza. Pero hay ciertos elementos, sin duda, de cosas que en competencia uno no podría hacer. Y entre esa lista está no cumplir las mismas reglas, porque si las reglas representan un esfuerzo adicional para el empresario, el que no está cumpliendo con las mismas reglas, pues en últimas se está llevándose una ventaja. En pocas palabras, tú dices competencia desigual. Desleal. Yo no le estoy poniendo los términos jurídicos ni legales. Le estoy poniendo los términos para entender la situación. Sí, pero entonces te contestaría, yo digo que la gente dice, o sea, no es especialmente lo que yo creo, pero lo que entiendo de la conversación es esa, que la principal queja en contra de Uber es que de alguna u otra forma se benefician de ser ilegales. Es que eso suena como un buen eslogan de alguien que está en contra de Uber. ¿Qué tal si lo desglosamos? ¿Como abogado del diablo o como Santiago? Como abogado del diablo, yo diría que es lo que te acabo de señalar anteriormente. Desde la perspectiva de los taxistas, ellos están diciendo, no es justo que Uber ofrezca un servicio que está completamente regulado, porque nosotros sí nos ceñimos a esa regulación y ellos no, y al ellos no estar regulados, pues están en una posición de ventaja. Entonces, ¿cuál es la gracia de uno cumplir las normas que impone el Estado si el que no las cumple sale ganando? Eso sería el argumento de parte de los taxistas, como yo lo entiendo. ¿Cuál sería el argumento de Santiago? Que las regulaciones tienen una razón de ser, entonces
si bien los taxistas tendrían razón al decir eso, debería ser responsabilidad del Estado darse cuenta de que Uber está ofreciendo el servicio, en efecto, está ofreciendo el servicio individual de transporte de pasajeros, pero lo está haciendo de una forma tan ingeniosa y efectiva que eso llama a actualizar la regulación y a darse cuenta de que lo que antes eran las reglas del juego podrían cambiar. Y yo creo que eso es verdad y está pasando. Lo que pasa es que muy lento. Hay un proyecto en este momento de ley del Partido Verde que se radicó en el 2019, si no estoy mal, y justamente quiere actualizar la regulación. Es que cuando tú dices el Estado debería darse cuenta, uno se le olvida que el Estado son personas y que son procesos por los cuales hay que pasar. ¿Pero por qué sientes que estoy olvidando eso? Porque dijiste el Estado debería darse cuenta y suena como si fuera una sola entidad o una sola inteligencia. Y como el Estado es un conjunto de personas y procesos, yo argumentaría que sí se está dando cuenta. Lo que pasa es que se está dando cuenta en el 2019 y por fin está actuando solo hasta el 2019 que radica su proyecto de ley. Ok, entonces podría expandirlo un poco más. Quiero decir, me parece inaceptable que Uber haya llegado a los 2.5 millones de usuarios o 2 y pucho millones de usuarios, que tengan 88,000 conductores, que lleve 6 años en Colombia y que en todo ese proceso no hayamos tenido un marco regulatorio. Obviamente el Estado son personas, pero yo siento que habla muy mal de las distintas entidades y personas y procesos que no tengamos ningún tipo de regulación desde todo ese tiempo que ha ocurrido. Y esto que tú mencionas de la nueva propuesta en 2019, igual pues sigue siendo en 2019. Entonces yo me siento frustrado al darme cuenta de que Uber funciona divinamente y que en lugar de tener un marco regulatorio que le abriera las puertas a esa forma de innovación, lo que tenemos es todavía una discusión sobre competencia desleal y si están cumpliendo las normas o no y si es una empresa de transporte o no. Me parece que es una discusión que huele a viejo dado el tiempo que lleva Uber, sobre todo porque el tiempo de Uber se mide en términos de viajes exitosos. ¿Cuántas millones de veces hemos demostrado que podemos tranquilamente unir a un conductor con un pasajero y que viajen juntos de un lugar a otro? O sea, ante alguien diciendo, pero es que a una chica de Uber le pasó una cosa horrible, tú le responderías estadísticamente. Sí, yo le respondería estadísticamente porque el mundo está lleno de riesgos. O sea, no vas a encontrar creo que ningún sector ni ningún servicio en donde nadie pueda encontrar una anécdota de a alguien le pasó algo. Pero cuando menos siento que si uno compara las malas historias que han ocurrido en Uber versus las malas historias que han ocurrido en los taxis, no hay punto de comparación. Todo el mundo que está escuchando este podcast en Colombia tiene una historia traumática de taxis para contar. Cuando está con sus amigos hablando de cómo nos ha ido mal con los amarillos, tienen historias traumáticas. Con Uber es más como, pero escuché un chisme y toda la vaina. Obvio, hay que guardar la proporcionalidad porque Uber no tiene tantas carreras como los taxis encima, pero siento que habla muy mal de la regulación de los taxis, que supuestamente está ahí para garantizar la seguridad y la calidad del servicio, que en serio los taxistas tienen una fama fatal y que todo el mundo tiene anécdotas horribles de cómo le ha ido mal en taxi. Cuando ustedes grabaron el primer video de Magic Markers eran tímidos en hablar de seguridad. Sí, pero ahora que han pasado los años, sabemos que Uber puede prestar un servicio, comillas, público de manera satisfactoria. O sea, si yo pido un Uber, sé que voy a llegar bien. Pues existe la posibilidad de que no, pero la mayoría de las veces yo lo pido y no me imagino que algo va a salir mal. O sea, en serio, a lo bien, tienes toda la razón. Cuando yo escribí ese guión con Bruja en el pasado, teníamos un poquito de miedo de ser demasiado afirmativos sobre la calidad y la seguridad del servicio porque todavía estaba, entre comillas, por verse. Creo que nos daba miedo que comenzaran a aparecer noticias de paseos millonarios en Uber o alguna cosa extraña. O sea, sí creíamos en el diseño del sistema, pero faltaba un poco la evidencia de los millones de viajes exitosos. Y creo que es importante, de nuevo aprovechándonos de los recursos retóricos, preguntarle a la gente que está escuchando este podcast, ¿qué te da más miedo? ¿Levantar la mano en la calle y subirte en un taxi por ahí? ¿O subirte a un Uber? Porque yo creo que la abrumadora mayoría de las personas dirían, no, pues me da mucho más miedo coger un taxi en la calle y que ni idea. Y eso habla terriblemente mal de las regulaciones. Este episodio es traído a ustedes en parte gracias a Servientrega. Servientrega es una empresa colombiana de logística y nos están enseñando sobre la parte tecnológica de su operación. Hoy les voy a hablar sobre casilleros virtuales. La idea de un casillero virtual ya es conocida por muchos. Uno quiere comprar cosas por internet, pero a veces cuesta mucha plata traerlas o no llegan a Colombia. Entonces, la alternativa es poner una dirección en Estados Unidos, usualmente en Florida.
Allá hay gente que recibe la compra y ellos se encargan de reenviar el paquete a Colombia y además de nacionalizarlo. Es así de sencillo. Ahora, quiero que piensen en los detalles tecnológicos que están detrás de un servicio como este. ¿Cómo hace Servientrega para saber cuál es el paquete de cada persona? ¿Cómo los guardan? ¿Cómo saben que uno ya pagó los costos de envío? La primera vez que yo me inscribí a este servicio me imaginaba algo súper informal, como alguien recibiendo el paquete, mirando mi dirección en la etiqueta y luego reenviándolo a Colombia. Como si una tía estuviera en Miami haciéndome el favor de recibir el paquete. Pero, pues, no. Charlando con Servientrega aprendí que lo principal en un casillero virtual no es ni el casillero ni la dirección en Estados Unidos, es la base de datos. Esa es la diferencia entre un servicio que funciona y una bodega sepultada en cajas que no se pueden ni distinguir. ¿Y qué es la base de datos? Pues es una tabla que tiene información sobre mí, mi nombre, mi dirección, mi código único, y también información sobre los paquetes que están asociados a mi cuenta, como su peso y los impuestos que deben pagar al entrar a Colombia. Entonces, cuando mi paquete llega a la bodega, alguien lo escanea, ¡tic!, y eso activa una señal que actualiza la base de datos central. Al cambiar el estado, se dispara un correo electrónico automático en donde, conjugando el peso de la caja y la categoría del producto, el sistema me pide que autorice el pago del envío y la nacionalización. Esa transacción, dicho sea de paso, se hace integrando un portal de pagos, lo cual, una vez más, genera una señal para que la base de datos se actualice. Con el pago confirmado, se le da luz verde al envío, y de ahí en adelante, cada vez que alguien escanea mi paquete, la base de datos se actualiza sola y yo puedo consultar el estado del envío. La moraleja de toda esta historia es que las bases de datos y los procesos de automatización son una parte esencial del mundo donde vivimos. En principio, no sería difícil recibir un paquete en Florida, consultar los datos de la persona que lo compró, llamarla por teléfono, preguntarle si está de acuerdo con el costo de envío, pedirle que vaya al banco, pague, luego adjunte el recibo de pago y estarla llamando varias veces al día para darles noticias del paquete. Difícil no sería, pero la diferencia entre hacer eso de forma manual y hacerlo de forma automática es la que permite que en lugar de procesar un paquete, Servientrega procese miles de ellos. Gracias a Servientrega por apoyar la producción de Cosas de Internet y a ustedes por escucharnos. Seguimos con el episodio. Bueno, pero igual creo que es importante comparar la situación en la cual se encuentra un taxista versus la situación en la cual se encuentra alguien de Uber, porque eso creo que da luces sobre las razones y las cosas que están ocurriendo en esta discusión. No sé si te quieres meter por ahí. Yo pienso que es un mal necesario. A ver, dale. El primero, los taxis tienen que pagar pólizas que protegen al carro, al conductor y al pasajero en caso de accidentes o eventualidades. Uh-huh. Por supuesto, Uber no. ¿Uber dice que tiene pólizas que protegen a carros, accidentes y pasajeros? ¿Pero es una decisión voluntaria de la empresa o es una obligación legal? Es una decisión voluntaria porque les parece que es más efectivo estar protegidos en ese sentido. Y no son necesariamente el mismo tipo de pólizas. Que eso ahí hay un detalle técnico que no conozco. Pero sí. Pero si el día de mañana ellos decidieran no hacerlo, pues no hay problema. Yo creo que tienen un muy buen incentivo para hacerlo, entonces siento que ese punto puede ser una discusión ahí rara, pero bueno, sí. Pero digamos si un taxista dice, ay no, yo no me importan las consecuencias, no va a pagar póliza, pues sencillamente es ilegal y ya está. Sospecho que pasa con tal frecuencia que es chistoso que lo plantees en esos términos. Especulo, la verdad que no sé, pero lo que entiendo, de puro chisme, perdónenme por especular tanto, es que en el mundo de los taxis ocurre tal nivel de ilegalidad que no deberíamos dejar de lado ese hecho. Sí, eso sí. Y para un conductor de Uber creo que es más difícil no seguir los lineamientos de la plataforma que para un taxista no seguir las leyes. Ajá. Sí. ¿Qué más? Las empresas que operan taxis deben pagar impuestos, pues altos. Uh-huh. No solamente los carros tienen que pagar impuesto de taxi, sino que además las empresas de taxis tienen que pagar impuesto a la renta y eso es carísimo. Y Uber, registrado como plataforma tecnológica de otro país, no paga la misma cantidad de impuestos y por eso, digamos que la producción de sus carros no tiene el mismo estrés financiero.
De acuerdo, yo creo que ese punto es muy legítimo, pero sí habría que considerar un par de puntos. Uno es que Uber no paga tantos impuestos como podría. Ellos dicen que pagan tanto de IVA y tanto de no sé qué carajos. Pero el IVA lo paga el consumidor, ellos lo administran y luego se lo dan a la DIAN. Pero en últimas hay muchísimas entidades ilegales que no hacen eso. O sea, en San Andresito no hay IVA. O sea, como que ellos igual están diciendo, vea, yo tengo un NIT y estoy tratando de ayudar. Ahí lo que yo siento, si me permiten jugar a defender a Uber, es que recuerdo una conversación que yo tuve con las personas de Uber cuando estábamos haciendo ese primer video, porque además tuvimos un par de entrevistas, y lo que ellos decían era que estarían encantados de poder pagar impuestos, porque para ellos es más costoso vivir con la situación de limbo que tiene Colombia que eventualmente la posibilidad de pagar impuestos. Entonces, claro que es beneficioso para Uber no pagar impuestos si uno considera el costo solo de los impuestos, pero si eso implica un paso hacia la legalidad en el país, es mucho menos costoso que tener que estar todo el tiempo ayudando a los conductores que están siendo atacados por taxistas, que les quitan el pase, que les llevan el carro para quién sabe qué lado, y en últimas que obstaculizan sus planes para poder crecer y poder invertir tranquilos en el país. Pero bueno, eso es una... O sea, sí, comprendo, dale. pero eso es un punto de tensión y de malestar. Sí, de acuerdo. Otro punto es que los conductores de taxis, a pesar de todas las gañanadas que hacen muchos colegas taxistas, sí, colegas como si fueran míos, pero lo que quiero decir es que me parece peligroso generalizar, pero hay una gran cantidad de población de taxistas que es una gañana manejando, que de verdad lo hace muy mal, muy burdo, y aún así ellos tienen esta medida que intenta revisar que los conductores manejen bien. Entonces, cada 3 años un taxista debe ir a la Secretaría de Transporte o a la organización del caso. No sé si eso es igual en todas las ciudades de Colombia, pero tienen que ir a que les avalen el pase. Sí. Y eso, miran multas, miran pues que todavía tenga las habilidades. Mientras tanto, un conductor pues de Uber es un conductor como tú y como yo, un comillas civil. Con un pase eterno. Sí, yo saqué mi pase a los 18, digamos, y nadie me ha revisado. Y de hecho yo manejé como 1 o 2 años sin ver bien, sin saber que veía mal. Ajá. Cuando me pusieran las gafas que di en cuenta que ¡ay! Yo sí es que veía muy mal, sobre todo de noche, yo no sé cómo estaba manejando. Tampoco nivel Mr. Magoo, pero tampoco nivel fluido. Sí. Ahí yo no me sorprendería para nada que en un marco regulatorio que le diera la bienvenida a Uber, habría en efecto la necesidad de renovar pases y cosas por el estilo. Como que siento que ese es un buen punto. Pero, perdón que siga jugando a defender a Uber, pero igual me parece interesante el hecho de que en últimas los pases existen para que uno tenga algún tipo de garantía de que las personas que están al volante saben manejar. Ese es nuestro objetivo. Sí, ahí digamos que la mamera es cada 3 años cambiarlo y cada 3 años tener que demostrar lo mismo. Sí, total, es una mamera para los taxistas, pero solo para efectos de mostrar lo que representa el reto de la innovación y la tecnología, yo creo que no es descabellado hablar de cómo el mecanismo de calificaciones de Uber le pone mayor presión al conductor para manejar bien que el pase renovado cada 3 años le pone a los taxistas. Claro, no, o sea, el sistema de reputación es mejor que la Secretaría de Transporte. Entonces, ahí exacto. O incluso los strikes. Si a ti te reportan 3 veces, sales de la aplicación y no puedes volver a manejar, punto. Ajá. Entonces yo entiendo cuando el taxista dice como, qué injusticia, yo tengo que hacer un pase cada 3 años, y es verdad, pero me parece interesante señalar que Uber puede estar resolviendo ese problema de una forma que incluso el examen cada 3 años se vuelve un poco superfluo. O sea, esa persona está siendo evaluada día tras día y en las opciones de feedback que tiene la aplicación está, este man no sabe manejar bien. Y uno puede poner eso incluso si se le riega un poquito el café estando en el carro. ¿Sabes qué? Yo pongo todo el tiempo eso mal porque la gente en mi ciudad suele manejar muy mal y la mayoría de personas que me manejan en Uber pitan, se quejan de las bicicletas. O sea, usualmente yo les pongo 4 y ¿qué te pareció que podía mejorar? La calidad Conducción. de la manejada. Sí, y yo no estoy diciendo que maneje perfecto, pero sí creo que es justo decir que uno suele sentirse menos en el carro de un maníaco cuando está en un Uber que en un taxi. Pero bueno, continúa. Pero hay de todo. ¿Cuánto vamos ahí? 4 ya. 3, No, creo. 3. 4, las tarifas dinámicas. Resulta que cuando hay pocas personas en la ciudad que necesitan transportarse de un lugar a otro en un carro, pues Uber puede cobrar tarifas más baratas, pero los taxis no pueden bajarla, entonces pierden la clientela. Cuando están en horas pico, cuando hay mucha demanda, Uber puede subir el precio
y la gente paga más en Uber y los taxistas que igual están ahí guerreando con los trancones, pues ganan lo mismo que dice el tarifario oficial. De acuerdo. Sobre ese punto que me parece supremamente interesante, yo creo que los taxistas tienen mucha razón en quejarse porque la tarifa dinámica se siente mucho más justa con el conductor. Uh-huh. Por ejemplo, una de las típicas quejas de la gente aquí en Bogotá es que uno le pregunta a un taxista como ¿para dónde voy? O sea, el taxista le pregunta a uno ¿para dónde va? Y si uno le dice algo que al taxi no le conviene, el taxi dice que no. Como... Sobre todo cuando llegó Uber. Pero eso ha sido de siempre, el de que voy para la casa de su mamá. O sea, como que hay muchos elementos. Eso era el bus, ¿no? Que era como, pare, me va a llevar a la casa de su mamá. Yo tengo todavía recuerdos de infancia de por ejemplo... ¿A dónde va? Que uno para el taxi le pregunté, ¿a dónde va? Sí. Solo eso. Y no solo eso, recuerdo específicamente a mis familiares diciendo como, después de la interacción, el taxista te pregunta a dónde vas y tú dices una cosa que al taxista no le sirve, decir como, es que si uno no va para la casa de la mamá del taxista, entonces no sirve de nada. Entendí. O sea, como gente muy brava por eso. Y yo honestamente siento que estamos siendo desconsiderados con el taxista cuando nos planteamos esa situación. O sea, sí. El man está trabajando, está en serio rompiéndose la espalda. Y hay situaciones en las cuales su negocio es rentable y otras situaciones en las cuales no. Y me parece perfectamente legítimo que él diga que si esto no me conviene, no lo quiero hacer. En este tipo de discusiones se suele votar la idea de que esto es un servicio público, que no sé muy bien cómo se traduce en algo concreto. O sea, es una de esas palabras que suenan como wash. Pero a la hora, la verdad, me parece feo obligar a alguien a que haga algo que no quiere hacer. Entonces, si el taxista está diciendo como, man, no me quiero meter en ese trancón, sé que mi taxímetro va a marcar chichiguas después de pasar 2 horas ahí con usted y me voy a salir en pérdidas la noche, me parece un poco desconsiderado de parte de nosotros los pasajeros pensar que el taxi no tiene derecho alguno a negarse a la carrera que yo quiero ofrecer. Y la tarifa dinámica de Uber lo resuelve de una forma muy elegante. Y hay otra cosa que no está en las discusiones, pero que quiero anotarla, y es que tú en Uber, como conductor, puedes poner a dónde quieres ir y el algoritmo te encuentra carreras que van en esa dirección. Entonces mi tía me estaba contando que, qué curioso que estos 3 días yendo de la oficina a la casa me han tocado vecinos. Entonces yo le decía, ¿cómo sabes que son vecinos? No, porque nos pusimos a hablar y ellos viven allá y justo les sale la carrera que va para su barrio. Una aclaración pequeña. Eso que Laura acaba de describir se llama la función camino a casa, y se puede activar 2 veces al día. Por lo general, los conductores de Uber no saben desde antes cuál es el destino de las carreras, pero sí pueden activar esta función cuando quieren ir a un destino específico. Un taxista, como no tiene algoritmo, no puede hacer eso, pero intuitivamente ellos sí lo hacen. Entonces tú lo paras y te dicen, ¿para dónde va? Porque yo voy para el sur. Sí. Entonces uno, bueno, o ¿para dónde va? Porque yo voy a Modelia, o el norte, o el oriente, o lo que venga al caso. Y creo que el punto de fondo ahí es que uno tal vez no se cuestiona la idea del taxímetro tanto como debería. El taxímetro intuitivamente suena como una idea muy lógica, porque es como, pues, man, te cobro en relación con la distancia o el tiempo que te estoy llevando en mi carro. Pero obvio que no, obvio que hay escenarios en los cuales es mucho mejor o peor para un taxista llevarte a un lugar distinto. Entonces, si yo ya voy hacia mi casa y te puedo llevar, pues encantadísimo. Incluso en un mundo donde uno pudiera conversar muchísimo, uno podría encontrar un taxi que va hacia su casa y que por uno encontrar una carrera que a él le conviene, el man dice como, man, súbase, yo le cobro la mitad, porque es que yo ya voy para allá. O sea, en serio me conviene y eso es algo que nos beneficia a ambos. Igual es un problema difícil de resolver porque el proyecto de ley que está radicado justamente para atacar este tema habla de que todos los taxistas tendrían que empezar a tener una tableta y quitar al taxímetro de siempre. Pero además no es claro para mí quién manejaría ese algoritmo. Y yo, si algo, es que tengo desconfianza en los sistemas informáticos del gobierno. Creo que ellos no los construyen bien, creo que no piensan en la seguridad y creo que muchas veces el desarrollo de los algoritmos va con una tajada de corrupción tan grande que al final importa más que el ponqué se haya partido bien a que la plataforma funcione. Mientras tanto, yo confío, Laura, altamente en el algoritmo de Uber. Yo sé que yo no tengo mucha participación, que son ellos los que los diseñan y yo o acepto el servicio y tomo mis Uber o no lo acepto y no lo pido. Pero yo sí de verdad tengo una confianza en la manera como está configurada, que si me sale que la carrera cuesta 2 veces más, yo no lo cuestiono. Digo, sí, debe haber una alta demanda. Ok. No sé cómo sería. Declaraciones. Polémicas declaraciones. No, pues yo también he hecho varias polémicas hasta ahora, pero sí diría que la idea de la tarifa dinámica
honestamente es muy buena, porque significa que cuando uno está en la peor de las condiciones con el trancón y todo este tipo de vainas, pues existe la posibilidad de decir, no, todo bien, yo sí te llevo un carro hasta allá, te cuesta 30,000 pesos, porque es que me toca sacar a alguien de las cobijas, o porque tenemos poquitos carros en circulación y te voy a dar uno de esos poquitos carros a ti y otras personas van a seguir esperando. Pero en últimas la tarifa dinámica sirve para hacer lo que los precios logran hacer bien, que es comunicar información. Le dicen al personaje que está manejando el Uber, hoy en este momento es importantísimo que salgas a las calles. La tarifa dinámica lo está llamando a las calles. Y a uno como pasajero le dice, hermano, ¿en serio usted está tan desesperado de ir para allá? Sí, ¿de verdad no puedes coger un bucecito? Exacto, porque si está desesperado, todo bien, le traigo su carro y entiendo su necesidad. Pero si no está tan desesperado, espérese un ratico. Coja bus, camine, coja su bici. Y entre tanto se utiliza más eficientemente la flota, mientras que cuando estamos así en plena dinámica de apocalipsis, el taxista dice, bueno, ¿yo para qué voy a salir allá a nada? Y la gente se queda... En diciembre nadie te lleva al norte porque todo el mundo agarra para allá y entonces... No, uno se queda ahí trabado. Y entonces uno se puede quedar horas con la mano estirada, literal, horas en la lluvia, sufriendo porque no aparece ningún taxi. Y uno piensa ahí, bueno, mañana almuerzo lentejas cocinadas por mí, pero prefiero salir de aquí, no me importa. Y la última, que yo creo que es la más... Bueno, pensé que era la que más te iba a picar la lengua, es los cupos. Sí, resulta que en el 93. Colombia decidió que solo hay cierto número de taxis que pueden circular y puso un límite a los cupos. Y cada alcaldía entiendo que tiene la potestad de cambiar por medio de un decreto el número de espacios disponibles para que los taxis circulen por la ciudad. Y pues eso es una cosa difícil con Uber porque ellos no tienen limitación. Si tú quieres ponerte a manejar mañana, pues tú agarras tu carro y te registras, pasas las pruebas que hace Uber y ya, y arrancas. Pero nadie te va a decir, oye, no, es que solo teníamos espacio para 88,000 usuarios registrados. No. Más aún, si hay tanta demanda de pasajeros que no están saliendo suficientes carreras en Uber, pues la gente rápidamente se da cuenta y deja de manejar ahí. Pero los taxis tienen una historia distinta, simple y llanamente porque hay un techo a la cantidad de taxis que puede haber en una ciudad que es artificial. A ver, arranca con tú. Pues antes de vomitar discurso me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que existen los cupos? ¿Cuál es el servicio que cumple esa regulación? Yo aprendí en un video de Magic Markers que es para cuidar el tráfico de una ciudad. De pronto no queremos 2 millones de carros dando vueltas por la ciudad si van a estar vacíos. Esa situación de buscar carrera. Entonces, una ciudad con más carros pues tiene más contaminación y tiene más huecos y tiene más demoras de tiempo. Sí. Entonces, me imagino que la lógica detrás del cupo es como que vayan más llenos, que no haya tanto carro ahí ocioso gastando recursos. Sí, total. Yo también lo entiendo de la misma forma. Hay otra cosa que yo creo que se deriva de ahí, que es como tener un registro y la seguridad de cuántos taxis hay, cuáles son los nombres de las personas conduciéndolos, o los carros matriculados, pero no sé si eso es tan importante. No, porque por ejemplo el número de empresas en Colombia no está limitado. Uno puede crear una empresa y en todo caso la creas y la registras en la Cámara de Comercio y... Eso. Hay formas de mantener un registro. Sí. No, sí estoy de acuerdo con la interpretación, la comparto. Como el tráfico, el smog y los huecos en las calles como argumentos para tratar de limitar el tamaño de la flota. Pero siento que en todo caso es un argumento flojito. Puede que uno diga, uy, sí, mentiras, está mal que haya muchos Uber por ahí o muchos taxis. Pero en todo caso, la única forma de argumentar eso por encima de simplemente un vehículo particular que se está moviendo por ahí es tratar de balancear, por ejemplo, cuánto tiempo pasa un taxi sin pasajeros versus cuánto tiempo pasa lleno. Y recuerdo que Uber tiene varios estudios en los que incluso argumenta que por cada Uber que está en las calles hay menos vehículos particulares, porque a la gente le parece tan conveniente esa opción de transporte que decide no sacar el carro de la casa. Puede que sea cierto, puede que no. No estoy seguro. Lo que sí siento es que en el peor de los casos, suponiendo un montón de cosas, tú más o menos podrías decir que quizás de repente, tal vez, es malo que haya muchos taxis por ahí. No es tan obvio. Pero en ese caso, la regulación es especialmente desafortunada, porque se arman todas estas dinámicas de mafia con las que estamos viviendo. De hecho, había un asterisco que quería hacer hace un ratito. Tú decías que te parece como flojo ese argumento,
pero yo pienso que es flojo de parte del gobierno. Pero de parte de los taxistas me causa más empatía, porque creo que la mayoría de nosotros sabe la historia. Al haber un número limitado de cupos, estos cupos empiezan a ser valiosos, ¿cierto? Es como una oportunidad de trabajo que no todo el mundo tiene. Y entonces tenemos que en Colombia un cupo puede costar 80 millones, 100 millones, 120 millones, como 30.000, 40.000 dólares. Y eso solamente es para empezar a rodar y empezar a producir en Bogotá manejando un taxi. Sí. Y yo pienso que desde la perspectiva de los taxistas que tienen un cupo, la idea de quitarlos en este punto y hora es como si yo dijera, Santi, es que ahora las casas van a ser gratis. Es como, no, pero yo ahorré y yo pagué mi hipoteca y yo tenía un apartamento que pensaba que costaba algo y que me da una renta cada mes. ¿Y cómo así que eso se va a acabar? Desde la perspectiva de una familia dueña de un cupo, me da mayor empatía. Claro, porque además, distinto al ejemplo que tú estás poniendo de la casa, los cupos están hechos de papel, son nada. O sea, no hay un valor intrínseco en el cupo. Lo que lo hace valioso es que se utiliza como un derecho exclusivo para recoger pasajeros. Entonces el Estado creó estos famosos cupos tratando de decir, vamos a proteger las vías. Ok, supongamos que esa misión noble tenía sentido. En el momento en que crean los cupos, la oferta y la demanda ocurre no en cuántos taxis entran en las calles, sino en cuánto cuesta el cupo. Y los cupos comienzan a subir todo lo que tú estás diciendo, unas cifras astronómicas que hacen que uno para poder invertir en el negocio de los taxis se gaste lo mismo que un apartamento. O sea, es una cifra realmente muy alta. Y eso, ¿a quién beneficia? En serio. Porque al taxista le representa un costo súper alto para poder entrar. A uno como pasajero representa entrar en un carro que está más destartalado porque no hay suficiente flujo de dinero en el negocio y que el taxista esté además manejando como un loco tratando de como completar el producido del día para podérselo pagar al dueño que le está cobrando caro además porque el cupo es caro. Sí, es que encima del cupo hay otros 3 negocios que también se llevan una tajada. Sí, entonces el cupo hace que sea artificialmente caro manejar un taxi. Y ahora que estamos en la discusión de las nuevas tecnologías, yo siento que el cupo es el problema fundamental que explica toda esta presión que plantean los taxistas, como la fuerza del gremio. Por ponerlo en términos así súper sencillos, si no existiera el cupo, si no existiera tanta inversión inicial, un taxista podría decir, bueno, pues me compro tu carro y me meto a Uber, fin. Como muchos han hecho, de hecho. Sí, muchos han hecho. Yo he manejado varios, no he manejado, he sido acompañado, he sido conducido por alguien que era taxista y se pasó a Uber. Eso podría pasar muchísimo más si no existiera el problema del cupo. Pero cuando tú ya invertiste 120 millones, no es como que, ay, me cambio de negocio y ya. Te sientes realmente estafado por las circunstancias al ver que otra persona, primero, puede usar su carro personal. Tú no, a ti te toca usar un carro especial. Y segundo, no tiene que pagar esa millonada para poder entrar. De nuevo, especulando, yo siento que el costo de los cupos explica buena parte de la presión, de las amenazas de bloqueo, de las crucetas, de los ataques a las personas que están en Uber. Como que todo el odio se enmarca en un contexto en donde hay muchos costos hundidos para los taxistas. Yo me pregunto qué tanto bajó el trabajo para los taxistas, al menos en Bogotá. Con la presencia de Uber. Sí, porque es que ahora Bogotá tiene... Hemos hablado de Uber porque es la que se va y a mi juicio es la que mejor hace el trabajo. Pero la verdad es que hay varias. Y siguen llegando. Entonces, lo que me hace pensar es que igual nosotros necesitamos movernos y cada vez más. Me pregunto qué tan dramático fue para los taxistas. ¿Qué tanto dejaron de tener carrera, Santi? Sí, es una excelente pregunta. Hay otra distinta que no podemos contestar en esta grabación, pero sí podemos contestar pidiendo la ayuda a Penélope, por ejemplo, que me parece un buen proxy de la pregunta que estás haciendo y es ¿cuánto bajó el precio del cupo? Porque el cupo tuvo un eso pico sería buenísimo como de en ver. 150 millones de pesos hace algunos años y desde ahí para acá empezó a bajar. Actualmente, los cupos de taxi en Bogotá, en promedio, valen 73 millones de pesos. O sea, han perdido casi la mitad del valor. Ay, el bollo es que si tú quitaras el cupo el día de mañana, es muy difícil, no hay alternativa. Pues yo creo que sí hay alternativas. De hecho, uno de los temas de las propuestas regulatorias sí. es que Uber reserve una tarifa, un porcentaje de la tarifa para Uber indemnizar. Y todas las plataformas. Sí, todas las plataformas. O sea, que si mi carrera cuesta 10,000 pesos, entonces 100 de esos 10,000 pesos se vayan a financiar un fondo para indemnizar a los taxistas que ya invirtieron en cupos y que no saben cómo salirse de esa inversión. Lo que estaba escuchando en la entrevista con Mauricio Toro es que ellos quieren que las plataformas paguen un 1%
de sus ganancias, que cada mes se va a este fondo común para pagarle a la gente lo de sus cupos. Pero él propone que no sea un costo que sale de aumentar el costo a los pasajeros ni de disminuir la comisión de los conductores. Lo que él dice que tiene que ser del bolsillo de la empresa. No sé si eso se puede garantizar, pero esa es la propuesta. Sí, pues siento que eso es fácil decirlo, difícil implementarlo y que en últimas siempre el valor que está generando un servicio lo tiene que costear el que consume el servicio. El cliente. Y no me parece malo que salga de los usuarios del servicio. Siento que políticamente hablando suena muy chévere decir que debería salir de las ganancias de Uber. Sí, pues es un político al fin y al cabo. Claro, y además Uber siendo una empresa que está en pérdidas desde su origen. O sea, siempre ha sido plata de inversionistas la que la levanta. Entonces no es como que el capitalista supermillonario se está tapando en plata, sino que Uber sigue y sigue apostando en un futuro rentable que todavía no ha visto. Entonces también me parece un poco ingenuo pensar eso. Pero bueno, listo. Todo bien, yo estoy dispuesto a pagar ese 1% para indemnizar a los taxistas que con crucetas amenazan a los conductores de Uber, porque entiendo que también hay otros taxistas que están en una situación difícil y entiendo que el Estado la embarró al crear esos cupos y me parece que es una solución conciliadora. Y me gustaría aquí poner de pronto un fragmento de una entrevista con algún líder de taxis libres, porque muchas veces en la conversación se habla del taxista que maneja, pero realmente hay otras instancias más arriba que son las personas que manejan a los conductores, a los taxis, que tienen mucho dinero invertido. Tuldarico Peña era el dueño de taxis más famoso que había. Él ya murió, pero les voy a poner una entrevista suya hablando del éxito de su negocio. No sobra recordar que él empezó manejando un taxi hace 40 años. A las personas que quieran entrar en el negocio del transporte, yo les diría, primero, infórmense bien qué es el transporte, para decirles qué es lo que debe hacer. Segundo, seguridad de lo que van a hacer. Tercero, cuando entran al negocio, no dar un paso atrás nunca. Se le van a presentar cosas que dice, aquí fallé, y entonces de pronto inicia la persona como a darle miedo. Y respetos entre unos y otros, trabajadores y dueños. Y para invertir. Y yo pienso que desde la perspectiva de taxis libres, es más un tema de no perder una tajada del negocio. Y ahí hay una de las preguntas más grandes que yo tengo y que no sé cómo responder, y es la siguiente. A ver. En el video de Magic Markets 2015, o sea, el dato lo teníamos de 2015, se decía que el 10% de los conductores de taxi son a su vez propietarios de taxi. Escuché eso este año de Mauricio Toro. Ok, fantástico. Entonces, habría un 90% de personas que manejan en taxi que supuestamente están dispuestas a salir en paro y bloquear toda la ciudad para que Uber no quede ilegal nunca, pero que realmente no están tan amarradas al mundo de los taxis porque podrían como decir chao y entrar en el lado del Uber. Pero te toca comprarte un carro. Sí, aunque también la verdad se ha dicho, hay gente que compra carros particulares y los pone a mover en Uber y crea al usuario. Replicando el modelo taxi. No es el mismo porcentaje, al contrario, siento que está invertido. Recuerdo haber escuchado que está invertido, pero ese dato no lo tenemos. Que sería como di tú que el 10% de los carros en Uber no son de la persona que lo maneja, sino de alguien que está comprándose varios vehículos. No sé. Pero sí me llama muchísimo la atención que muchos taxistas se comportan de una forma como si estuvieran ellos supremamente perjudicados, pero realmente es el dueño del taxi el que tiene la inversión hundida. Y me mata de la intriga la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo en la cultura de los taxistas, cómo en el lenguaje con el cual se hablan en radioteléfono, está como tan tabú el tema de pasarse a Uber que todos siguen apostándole a la idea de la violencia y como pues no la todos. Presión? Bueno, no, definitivamente no todos. Es muy importante que me corrijas. Y hay un par de taxistas que tenemos como de confianza que uno llama celular y solo trabaja con celular y son espectaculares. Sí. Me parece súper válida tu corrección. Yo ni siquiera creo que la mayoría de los taxistas sean paila. Creo que son una minoría. Pero sí me llama la atención que en esta discusión política lo que los líderes del gremio plantean es que si esto no se resuelve, ellos pueden salir y parar y bloquear todas las calles. O sea, ellos pueden secuestrar la ciudad completa bloqueando vías. Y entonces hay frases del tipo, ¿quieres saber lo que son 420,000 taxis bloqueando las vías? Yo sí le pido el favor que analice la situación del país. ¿Queremos otras 400,000 personas haciendo un paro?
Y cuando dicen 420.000 taxis o estas cifras astronómicas, están suponiendo que muchos Toda de la los taxistas población. van a estar ahí metidos. Pero es que lo que pasa es que ellos tienen una táctica en sus paros, que es que si ven un taxi que no está protestando, lo linchan. Lo agreden. Exacto. Bueno, Entonces es de más nuevo, como... de nuevo Es más como nuestra capacidad de convocar gente que pare y de asustar a los que no quieren parar para que se queden en la Sí. casa. Entonces, hecha esa aclaración de que no todos los taxistas son malos, parece que es justo decir, primero, que la carta de negociación de los taxistas es un paro brutal. Como Sí. nada de diálogo, nada de miremos qué es mejor para la ciudad, ni los pasajeros, ni nada. Es que si no pasamos regulaciones, nosotros bloqueamos. Y luego no hay pregunta, ¿y cómo hacen ustedes para ponerse de acuerdo en bloquear? Y no es porque lo charlamos y nos pareció la mejor idea. Es Un porque el grupo de taxista... personas. Hay un grupo, sí, hay asteriscos, pero hay taxis a los que les da miedo salir a las calles a ofrecer el servicio individual de transporte de pasajeros porque les cae una piedra por la ventana, porque se arman se meten en No, un y problema nada más serio. miedoso que chocarse con un taxista porque inmediatamente paran 4 a ver si todo está bien. Ajá. Entonces me parece por lo menos irónico que en una discusión que se enmarca supuestamente en competencia desleal, los que hacen la acusación de la competencia desleal tengan en su historial todos estos elementos que estamos discutiendo y que sigan estando presentes. Ahora, Laura, déjame preguntarte, ¿qué crees que va a pasar? ¿Se va Uber? ¿No se va? ¿Qué quiero que pase? Que no se vaya. Ajá. Quiero que pase el paro del 21 de enero y que la presión que pueden ejercer los taxistas con respecto a hacer un paro sea más pequeña y que algunas personas del gobierno que en otros años han sido negligentes a hablar, esas figuras por fin lo logren. Sé que Uber en el comunicado de prensa después del fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio dijo que va a imponer una apelación y que además ellos creen que el gobierno colombiano está violando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en competencia y en desvalorizar empresas estadounidenses. Entonces, sé que si la apelación no sale bien en Colombia, después ellos tienen un recurso internacional. Y parece que el plan es que más pelea. Pero además hay un interrogante que tengo grande y que creo que solo el tiempo lo dirá, es cómo van a bloquear Uber técnicamente. Porque las leyes tienen esto que tienen que ser muy precisas. Y este fallo es preciso en prohibir Uber de una manera tan específica que parece un chiste. Entonces dice que la superintendencia decreta que tienen que bloquear el servicio de Uber, UberX, Uber Pool y no mencionan Uber Black. Entonces yo pienso como, ¿será que Uber Black se va a quedar funcionando? No, o sea, ya sabemos que Uber se va por completo, pero si fuera a seguir estrictamente la norma, Uber Black no tendría por qué salir, así como Uber Eats va a seguir funcionando. Pero cuando dicen Uber, ¿a cuál se refieren? ¿Solo Uber? No sé. Hay otra es que la superintendencia le pide a 3 empresas de celular bloquear Uber y los servicios de datos, pero en este punto Colombia tiene un chingo de empresas que prestan servicio de telefonía muchísimo más chiquitas. Entonces, ¿a qué pasa si yo me puso a Virgin Mobile? ¿Será que ahí sí puedo descargar Uber? Otra interrogante es ¿qué pasa si uno usa un VPN? Porque se bloquea desde Colombia, eso quiere decir que se bloquea para IPs colombianas, pero si uno usa un servicio VPN que hace como si tú te estuvieras conectando desde otro país, ¿ahí qué pasa? Yo sé que esto suena como extremadamente nerd y quisquilloso y detallista y buscarle la comba al palo, pero siento que eso es lo que tiene que hacer Uber en su pelea, buscarle la comba al palo. Y me llama la atención esa ¿cómo se llama? Ese documento, cómo fallan los detalles, Santi. Pero ahí Uber decidió irse. O sea, no están en actitud de, descarguemos la aplicación con VPN, sino que cuando salió el fallo dijeron, no, pues entonces nos vamos. Como claro, que ya, pero es pues, lo que entiendo. Ahí es lo está que mi pregunta. ¿Qué va a pasar? Y son 12 ciudades de Colombia, que tampoco es poquito. Pero igual tú esquivaste la pregunta que yo te hice originalmente. O sea, yo te dije qué va a pasar y tú dijiste que quiero que pase. Yo qué quiero que Uber encuentre la manera de quedarse. Sí, eso ya la dijiste. ¿Qué me causa incertidumbre? La imprecisión del fallo. ¿Qué me parece el colmo? Que el gobierno colombiano bloquee una aplicación independientemente de lo que
del servicio que esté prestando, me parece el colmo porque viola el principio de neutralidad de la red, del cual pues obviamente yo soy seguidora, y a mí me parece que la legislación estaba bien. Solo se puede bloquear contenidos de internet cuando son pornografía infantil, porque eso es un delito penal grave, pero bloquear una aplicación de transporte me parece que pasa de la raya. De acuerdo. O sea, en Me serio encantaría que eso fuera un argumento grande en la conversación. Yo esperaría que hubiera personas que no son fans de Uber, que en Blues hay muchos, pero sí son fans de la neutralidad de la red y que estuvieran diciendo como, no, así estoy bravo, porque si lo que nos cuesta es hacer el precedente de que todo bien cada vez que alguien ofrezca un servicio que no le gusta a cualquier organismo del Estado, bueno, no sé si cualquiera, pero para caricaturizar, para exagerar. O sea que cada vez que un gremio se pone bravo y comienza a emitir presión, entonces vamos a encontrarnos con un tema de neutralidad de la red. Sí, sería terrible. Entonces vamos a cambiar la libertad que tiene Internet para transmitir información libremente. Eso me pone de mal genio. Curiosamente, David Luna, el antiguo ministro de Tecnologías que me caía medio mal, ahora me cae bien porque salió a defender la neutralidad de la red. Pero también como nadie entiende bien qué es la neutralidad de la red, entonces es complicado tener esa otra discusión. Sin embargo, pues como para el registro aquí del episodio, sí me parece un aspecto polémico de esta declaración. Y me imagino que la persona que firmó eso ni siquiera debe entender cómo es que se procesan los datos. No, o sea, yo creo que ella no entendió las dimensiones. Aquella persona no entendió las dimensiones de lo que estaba dictando. ¿Y no te aventuras a especular? ¿Cómo qué crees que va a pasar? ¡Ay, estaba especulando todo este tiempo! No has dicho qué crees que va a pasar. Has dicho que te molesta el tema de la neutralidad de la red. Has dicho que quisieras que Uber no se fuera. Has dicho que te dan curiosidad los detalles del fallo, a ver si son de alguna otra forma esquivables. Pero no te has aventurado a hacer una predicción de qué va a pasar acá en Colombia. ¿Con el puro sensación y la pura víscera? Obvio, yo te estoy obligando a hacer algo que no tienes información suficiente para hacer. Creo que Uber se va de Colombia y va a tomarse una pausa para dar la pelea bien. Y creo que lo que yo voy a hacer es acudir a otras aplicaciones, pero me parece que ninguna tiene los mismos estándares. Pero voy a tratar de evitar tomar taxis como un acto individual de protesta hacia algo con lo que no estoy de acuerdo. ¿Tú? Ay, yo no sé qué va a pasar. Sí, es que es difícil. No, yo sé que es difícil. El paredón. Yo creo que como va la conversación, sí, Uber se va a ir de Colombia. Pero tengo la esperanza de que algo altere la estructura actual de la conversación. Por ejemplo, si Uber se va de Colombia y muchísima gente se indigna, ¿será que saldría un fallo para darles la bienvenida o para por lo menos permitir que Bit funcione o alguna cosa por el estilo? Tocaría que nosotros nos pusiéramos a hacer un proceso judicial, como de libertad del consumidor o algo así. Pero solita la superintendencia no va a decir, la gente está en las calles, devolvamos el fallo, lo dudo. Pero, por ejemplo, hay otras formas que no son solo la superintendencia. Digamos, Uber había, creo que en alguna negociación planteado la idea de que, ok, no nos vamos si el presidente firma un decreto diciendo que está dispuesto a conversar. Ah, sí, los presidentes, por ejemplo, tienen poder de poner su atención en un tema y solucionarlo. Entonces, no necesariamente la SIC tiene que echarse para atrás, sino que como es de inconsistente este país en términos normativos, se pueden hacer como distintos elementos. Y por lo menos parece que nunca se trata de una cuestión de argumentos, sino de presión política y de capital político y qué le cuesta más. Y a este gobierno en particular que tanto ha hablado pues de la innovación y la tecnología, puede que le cueste muchísimo no tomar una postura al respecto. Pero es que... No estoy diciendo que vaya a pasar. O sea, mis esperanzas están bajitas, yo estoy indignado. Pero, cómo me encantaría que los 2 y pucho millones de usuarios de Uber, que son bastantes más personas que los taxistas, pudieran medio enfocar su energía de alguna forma que apoyara a que el debate se inclinara en la dirección que creo yo que le conviene más al país. Me parecería muy cool que hubiera incluso como, pues ya en novela, en película, que hubiera como paro de taxistas y luego boicot a los taxistas y luego discusión de no sé qué, como una situación así. Es que es muy tonto lo que estoy diciendo. O sea, realmente pero boicot sería no consumir. Sí. O sea, que hubiera un acuerdo de no vamos a coger un taxi. Sí, o porque sea, si es esto que fuera un también guión de estamos Hollywood. en el país. Sí, porque también estamos en el país que dura como 20 días de protesta sin ninguna acción contundente después. Sí, entonces, o sea, puro guión de Hollywood. Lo que estoy diciendo es puro guión de Hollywood. No creo que vaya a pasar, pero
A ver, ¿cómo es el guión? El guión de Hollywood es, se va Uber y nos ponemos bravos. Nos ponemos tan bravos que se trata de plantear un nuevo marco regulatorio. O inclusive antes de que se vaya Uber, se comienza a plantear un nuevo marco regulatorio porque les interesa hablar. Luego los taxis salen a hacer paro y no logran coordinarse tanto como creían que se iban a coordinar. Y además se pone muy bravo el público con los taxistas por todas las cosas que hemos estado mencionando hasta ahora. Entonces hay incluso un boicot en contra de los taxis como tratando de desempoderarlos. Puro guión de Hollywood, ¿no? Uh-huh. Y en el momento en que los taxis sienten que tienen menos poder del que creían que tenían, se establecen posibilidades de diálogo en donde el mismo gremio de los taxistas se fractura. Y los 90% de taxistas que no son propietarios se dan cuenta de que tal vez podrían migrar. O los dueños se dan cuenta de que podrían aceptar la opción conciliadora. Pero ahora que lo digo en voz alta suena tan absolutamente improbable que es como, no, ¿qué va a pasar? Van a bloquear a Uber un rato y luego van a tratar de atacar a las patinetas que están por ahí que me parecen una nota y chao, economía colaborativa. Cosas de... Hágale usted. Cosas de Internet es un show donde Santiago y yo tratamos de entender el modo en el que la tecnología nos pone a vivir. Si les gustó lo que escucharon, si tienen algo que comentar, si están en profundo y total y absoluto desacuerdo, si hay más preguntas sobre la mesa, pues los invitamos a que vayan a patreon.com/cosas de Internet y nos cuenten. Estamos intentando tener una conversación allí y también allí están las personas que ayudan a que este show sea posible. Un abrazo. Y un detalle más, para los que nos están pidiendo que volvamos a hacer las recomendaciones del episodio, las vamos a hacer, ahorita mismo la grabamos, pero el audio lo van a encontrar allá en patreon.com/cosas de Internet. Está gratuito, no hay rollo todavía, pero es nuestro anzuelo. A ver si funciona. Chao, ahora sí, un abrazo.